En la clase anterior nosotros dibujamos la ventana con sus componentes y ahora nos tocaría hacer los códigos de cada uno de los componentes para lo que tiene que hacer el programa. Antes de empezar a codificar, yo quiero explicarle algunas convenciones de tipos de variables y nombres de variables. Las variables podemos pensar como nombres. Una variable, pensemos que es un nombre. Por ejemplo, yo puedo definir la variable dólares. Esa variable dólares puede tomar cualquier valor, puede valer 10, 500, 30, puede valer 0. Entonces tenemos un nombre y un valor. Eso es una variable. Existen varias clases de variables, ¿no es cierto?, según el tipo de valores que estas variables almacenan. La variable más universal que usa el Visual Basic es la variant. Si no especificamos un tipo de variable, el sistema nos va a suponer que estamos usando variant. La variable variant es la que acepta más tipos de valores. Puede aceptar números enteros, números decimales, puede aceptar texto. En Visual Basic al texto nosotros le llamamos string. String en inglés es una tira, una cadena. No me pregunten por qué, pero así se llama. Entonces tenemos que nuestra variable más usada es variant. Esa es la que vamos a usar nosotros en todas estas primeras etapas. No nos vamos a complicar. Pero hay otros tipos de variables que son, por ejemplo, integer, la variable entera para números sin decimales. Long, que es para números sin decimales pero muy grandes. Single, que es para números que tienen hasta 6 decimales. Double, que es para números hasta 14 decimales. String, que son las variables, como ya dijimos, que almacenan texto o letras. Inclusive pueden almacenar números, pero si la variable es string no puede hacer operaciones con esos números, los considera como si fueran letras. Y otro tipo de variables son las boolean, que son variables que pueden tomar valores lógicos, solamente dos valores, verdadero o falso. Nosotros vamos a usar al principio solamente variables de tipo variant, que son las variables por defecto y no tenemos necesidad de declararlas. Ya vimos lo que eran las variables, ahora vamos a ver cómo le ponemos el nombre. Los nombres de variables Visual Basic pueden ser cualquiera que nosotros queramos. En general nosotros tratamos de elegir nombres que describan el valor que están guardando, siempre y cuando cumplan con ciertas restricciones. Las 5 restricciones principales son las que estamos viendo aquí. La primera es que siempre debe empezar por una letra, no puede empezar una variable con un número. Un nombre variable no puede tener más de 255 caracteres. El nombre debe ser único. O sea, no pueden haber dos nombres iguales que almacenen distintas cosas. No puede ser una palabra reservada, no puede ser ninguna de las palabras que usa el lenguaje. Por ejemplo, print, for, input, if. No puede tener caracteres especiales. Un nombre variable no puede contener espacios, acentos, comas, puntos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de nombres válidos. Por ejemplo, dólares. Fíjense que está sin acento. Dólares 1. Pesos, fecha de nacimiento con las primeras letras en mayúsculas. Textbox 1. Textbox dólares. Command button limpiar, botón limpiar. Todos esos son nombres válidos de variable. Nombres inválidos, 3 dólares porque empieza por un número. Print, val, for, return porque son nombres reservados del Visual Basic. Son instrucciones del lenguaje. España porque tiene una ñ. Opción porque tiene acento en la O. Fecha de nacimiento porque contiene puntos. Si bien es cierto, podemos usar cualquier variable cualquier nombre variable, y normalmente usamos los nombres lo más simple posible y lo más descriptivos. Cuando hacemos bien un programa o hacemos un programa más o menos complicado, es muy conveniente que nosotros sigamos ciertas reglas para ponerle el nombre, de manera que sea más fácil, que cualquiera que no conoce el programa, nosotros mismos nos podemos haber olvidado después de un tiempo, que sea más fácil entender qué es lo que contiene esa variable solo mirando su nombre.
Entonces una convención recomendada es la notación Pascal. Esta notación primero indica qué tipo de variable es, luego se coloca el nombre, todo seguido, y las primeras letras del nombre son mayúsculas. Si tiene 3 palabras, por ejemplo, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. Por ejemplo, si tenemos la variable que le quiero poner cantidad de dólares y es de tipo doble, le pongo como nombre DBL cantidad de dólares, con las primeras en mayúscula. Le pongo DBL para no usar doble, que es una palabra reservada. Es muy recomendable siempre mezclar mayúsculas y minúsculas en Visual Basic. Cuando ustedes ya quieran cierta práctica en codificar, se van a dar cuenta que esto ayuda muchísimo a identificar errores de manera rápida y muy fácil. O sea, siempre traten de usar nombres de variables que combinen mayúsculas y minúsculas. Eviten usar solo mayúsculas o solo minúsculas. Ok, ya vimos que los nombres de variables los podíamos poner nosotros libremente para almacenar cantidades o para almacenar valores. Pero también hay otros nombres de variables que son los que tienen cada uno los componentes del Visual Basic. Los componentes en este caso son las user form, son los textbox, los command button. Esos también tienen un nombre de variable y ese nombre lo pone el Visual Basic automáticamente. Sin embargo, esos nombres automáticos nosotros los podemos cambiar. Por ejemplo, los nombres automáticos que pone en este caso son userform 1 para la userform, textbox 1, textbox 2 para las textbox, y así cuando vamos agregando un componente les va agregando un número. Si agrego otra textbox se llamaría textbox 3. Command button 1. En nuestro caso tenemos 4 componentes, que una es la userform 1, tenemos 2 textbox, textbox 1, textbox 2 y tenemos un botón de comando, command button 1. Esos serían nuestros 4 componentes, nuestros 4 elementos de nuestro macro. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nos interesa que haga el macro? La primera acción es que el userform 1 se muestre al comenzar el programa, ¿no es cierto? Que cuando nosotros arranquemos el macro aparezca la userform 1. Lo segundo es que cuando entremos un valor en el textbox 1, que sería la casilla para los dólares, y presionamos Enter, el programa tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que calcule el equivalente en dólares y lo muestre en el otro, en el textbox 2. De la misma manera, cuando centramos un valor en textbox 2 y presionamos Enter, el programa tiene que calcular el equivalente en pesos y lo muestra en el textbox 1. La otra acción o evento que necesitamos es que al hacer clic en el command button 1, el programa deje los 2 textbox en blanco. ¿Qué propiedades vamos a usar? Vamos a usar la propiedad text. Aquí, si se fijan, aparece algo interesante. Los nombres de variable de los componentes tienen 2 partes, tienen un nombre y un apellido, podremos decirlo así. El nombre es el nombre del componente, luego viene un punto y el apellido sería la propiedad o el evento que nosotros vamos a programar. En este caso, en los textbox vamos a programar la propiedad text. La propiedad text es el valor que nosotros entramos en ese textbox, en esa caja de texto. Por ejemplo, si cuando aparece el programa yo entro la palabra hola en el textbox 1 text va a ser igual a hola, ese va a ser el valor que va a tener. Si en el textbox 2 yo entro un número, entro la cantidad 300, textbox 2.text va a ser igual a 300. Pero también, además de las propiedades, hay eventos o acciones que vamos a usar. Un evento es el que nosotros indicamos acá, que la userform 1 se muestra al comenzar el programa, y eso se hace con la instrucción userform1.show.
Y este otro evento, que es al hacer clic el command button 1, el programa deje ambas textbox en blanco, se hace con command button 1.click. O sea, esta es la acción que nosotros tenemos que programar. Entonces, ¿cómo es el código? Cuando se ingresa una cantidad de dólares en textbox 1 y presionamos Enter, hay que mostrar el equivalente en pesos en textbox 2. Es decir, textbox2.text es igual al valor de textbox1.text dividido por 500. Textbox2.text es lo que vamos a calcular, que es el equivalente en pesos, y es igual a la cantidad de dólares dividido por 500. ¿Por qué yo le puse val y lo puse entre paréntesis? Esto lo podría haber omitido porque estamos usando variables variant y el sistema internamente habría reconocido que textbox1.text se tiene que tratar como un número porque está dividido. Pero para que les quede claro y vamos acostumbrándonos a los distintos tipos de variables, yo la transformo en un valor de punto flotante con la instrucción, con la función val. De la misma manera, cuando ingresamos una cantidad de pesos en textbox 2 y presionamos Enter, tenemos que mostrar el equivalente en dólares en textbox 1. La instrucción sería simétrica, sería textbox 1 text igual al valor de textbox 2 text, pero esta vez multiplicado por 500. Finalmente, cuando hacemos clic en command button 1, tenemos que borrar todo lo que está en textbox 1 y textbox 2. O sea, textbox1.text igual, comillas, comillas, textbox2.text igual, comillas, comillas.